de hormigón. Ya, a ver, lo primero, algunos avisos importantes. La tarea se cambió la entrega para este viernes, ¿ok? La prueba número 1 quedó programada para el otro jueves durante la hora de la ayudantía, ¿ok? Respecto a la prueba, la modalidad, tengo que terminar de definir, quiero conversar con algunos de los otros profesores de la facultad cómo lo han hecho ellos, pero básicamente va a consistir en que yo les voy a subir al Canvas un problema, ¿ya? Ustedes tienen que resolverlo a mano, ¿ya? En una hoja que ustedes, de cuaderno, de cuadernillo, lo que ustedes quieran, y después se termina el tiempo, ustedes terminan esa pregunta, le sacan foto con el celular y hay una aplicación del celular que transforma esa foto en PDF y ese PDF ustedes lo suben al Canvas, ¿ya? Para eso van a tener un tiempo para hacerlo. Y una vez que se termina ese tiempo, repetimos lo mismo con una pregunta 2. Es decir, se sube la pregunta 2 y ustedes contestan la pregunta 2 en el tiempo que se les da y después tienen un rango de tiempo para poder subir la pregunta. ¿Ok? Esa va a ser la modalidad, pero ahora todo el detalle más fino de lo que tienen que tener ustedes al momento de la prueba se los voy a mandar, yo creo, mañana o durante esta semana para que les tengan bien claro cuáles son las reglas de la prueba. Pero básicamente, desde el punto de vista de lo que requieren ustedes, es 2 problemas a mano, uno de diseño en tracción y uno de diseño en compresión. ¿Ok? Respecto de la tarea, dígame. Pero ¿qué pasa si en la prueba, por ejemplo, en una pregunta me demoro menos y quiero dedicarle más tiempo a la otra pregunta, que puede ser, no sé, pues, la segunda me demoro menos que en la primera, y la primera no alcanzo a terminar en el tiempo establecido? ¿Puedo volver a la primera? No. Lamentablemente no. Vamos a hacer una pregunta, se termina, se entrega, otra pregunta se termina y se entrega. Ya. ¿Sí? Y van a ser más o menos comparables. O sea, probablemente siempre la pregunta en compresión quizás tiende a ser un poquito más larga que la de diseño en tracción, pero obviamente las asignaciones de tiempo van a ser proporcionales a la dificultad de cada pregunta, ¿ya? Pero lamentablemente no va a poder ser como una prueba presencial en que, como tú dices, uno, en función del tiempo que se va demorando en cada uno lo va haciendo. En este caso no, va a tener que ser, todos terminan la 1 y todos parten con la 2, ¿ok? ¿Profe iba a ser solo desarrollo? Nosotros borramos algo, que puede que sea lo que no, como que no cachamos y fue... ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Alguien está diciendo? No, perdón, profe, que tenía el micrófono prendido, no caché. Sí. Así que ¿va a ser solamente desarrollo? Sí, son 2 problemas prácticos, así es, diseñar a tracción y diseñar a compresión, elementos así de ciertas dimensiones, longitudes, etc. Ya no es nada teórico la prueba, solamente cosas prácticas. Okay. De hecho, vamos a hacer ahora, les voy a hacer 2 ejemplos prácticos en el fondo que debieran ser muy similares a lo que le debiera preguntar a ustedes en la prueba. Okay. Respecto de la tarea, yo no sé si ustedes tienen dudas que quieren que yo les responda. Más o menos me han ido preguntando algunas cosas por email que quizás se las puedo contestar un poco a todos por si alguno tiene la misma duda. Lo primero que es importante que entiendan, y quizás es un error mío, cuando yo les pongo el ejemplo de cómo me gustaría que fuera el formato de lo que ustedes entregan, no miren los valores, porque los valores son cualquier cosa, no tienen por qué estar buenos, ¿ya? Porque algunos me dicen, oiga, profe, yo hice mi planilla y no me dan los mismos valores que pone usted en el ejemplo. No se preocupen de los valores. Yo cuando pongo ese ejemplo lo que busco es que ustedes sigan más o menos la idea del formato de lo que yo les presento, ¿ya? Así que no se preocupen si le dan valores distintos porque no tienen por qué estar los valores que están mostrados ser correctos, ¿ya? Eso es lo primero. Lo otro, es importante que respeten tanto el formato como les pido, como el tema de las unidades y todo eso, ¿ya? ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque la idea es que ustedes mismos se vayan acostumbrando a hacer sus planillas siguiendo ciertos formatos tipo, ¿ya? Porque si no pasa que después un despelote, ustedes mismos, de repente pasa mucho que uno hace una planilla, la vuelve a usar 3 meses después y ni uno mismo sabe cuáles son los datos que tiene que ingresar, cuáles son los resultados, uno no tiene idea para qué sirve la planilla y eso que uno mismo la hizo, ¿ya? Entonces, por eso es que yo soy tan riguroso en pedirles que sean con la manera en que piden los valores, que sean también rigurosos en las unidades que usan, etc. ¿Ya? Así que por eso les digo. Una pregunta que me hizo un compañero de ustedes, que no sé, me sorprendió un poco la pregunta, pero no sé si todos tienen la misma duda. Me decía que por qué había que hacer de nuevo con diseño ASD y LRFD si esto no era diseño en tracción. Diseño ASD y LRFD quiere decir que son metodologías de diseño que, en primer lugar, no son exclusivas del acero,
son válidas para madera, son válidas para aluminio, son válidas para hormigón, para cualquier material ustedes pueden seguir una filosofía de diseño LRFD o ASD, ¿ya? Entonces, eso es lo primero importante. Y lo segundo, que es válido para el diseño para cualquier tipo de esfuerzos, ya puede ser tracción, corte, flexión, compresión, torsión, etcétera. Cualquier tipo de esfuerzo, ustedes lo único que necesitan es calcular la resistencia nominal, al menos como lo hace el AICC 360, es calcular la resistencia nominal y después, si es el RFD, multiplican por phi, si es SD, dividen por omega, ¿ya? Pero el concepto de lo que significa diseñar ASD y el RFD es independiente tanto del material como del tipo de solicitación que tienen, ¿ya? Para que lo tengan claro. Yo no sé si alguien tiene alguna duda, algo que quieren que les aclare, o parto con la clase de repaso para que ahí por último se vayan generando las dudas a medida que voy mostrando el ejemplo. Si alguien Yo tengo una pregunta a la tarea. Dígame. Para el pandeo flexotorsional, que hay que calcular el centro de corte. Sí. Eso no sé cómo se calcula. Ya, es que mira, ahí hay una parte que probablemente es de las más tediosas de la tarea, que el cálculo de las propiedades geométricas que ustedes requieren, la idea es que ustedes busquen cómo hacerlo. ¿Ya? Yo no me desgasté en explicarles cómo se calcula el centro de corte. En el caso de lo que planteas tú, básicamente, si es que tienes un ala más grande que otra y por lo tanto no es simétrica respecto al eje horizontal, efectivamente el centro de corte va a tender a estar desplazado. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Es parte también del alcance de la tarea. Ahí tienen que googlear, tienen que darse un trabajo un poco de cómo calcular ese tipo de cosas, ¿ya? Lo mismo de cómo se calcula la constante a la B o cómo se calculan las constantes torsionales, la misma inercia, el módulo plástico, etcétera. La idea es que es parte del alcance de la tarea que ustedes vean cómo se calculan esas propiedades también. Ya, bueno, gracias, profe. Bien. Hay una última pregunta. Dígame. Cuando ya se hacen los 3 tipos de pandeo, ¿se queda con el menor? Porque Exacto. uno llega al PN, ¿se queda con el menor o no? Exacto, justamente. Sí, ya, esa es la idea. O sea, de hecho, cuando tú presentas la resistencia final del elemento, porque igual se presenta para cada estado, yo les pido que la presenten para cada estado límite, pero la que finalmente tienen que comparar con la carga solicitante es precisamente el menor de los en este caso, de los 3 valores que obtendrían. Ya, gracias, profe. Profe, yo también tengo una duda. Dígame. Que, o sea, la planilla que usted mandó usa el G del acero, usa un valor, pero en la norma sale otro valor, que sale 77.200. El de la norma. ¿Usamos ese o usamos el que puso? El de la norma, ¿cierto? El de la norma. Ya, perfecto. Eso. ¿La tarea se entrega el viernes, pero a las 12 de la noche o a qué hora? Ya. Voy a presentar entonces la pantalla para más o menos ir mostrándole lo que pretendo abarcar en esta clase, ¿ya? Entonces, como les digo, esta es una clase de repaso para la prueba 1. La prueba 1 básicamente cubre diseño en tracción y compresión. Como les digo, la idea para mí en ningún momento es que ustedes aprendan de memoria o que se vayan mucho a la parte más profunda. Sí la entiendan qué quiere decir cada modo de falla, cuáles son los factores que influyen, pero finalmente mi idea es que ustedes sepan diseñar elementos en tracción y compresión, por lo tanto el enfoque de la prueba es netamente práctico, ¿ya? Obviamente todo enfocado a lo que hemos conversado en este curso, el AISC 360, la última versión vigente, que es la del 2016. Ya, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a diseñar, o vamos en realidad a verificar la resistencia que tiene tanto en tracción como en compresión estos arrastramientos, ¿ya? Entonces, esta es una foto real del proyecto Spence que hicimos en Fluor hace poco, todavía se está terminando de construir. Esto es cerca de Sierra Gorda. Para los que no saben dónde queda Sierra Gorda, queda cerca de Calama, ¿ya? Entre Calama y Antofagasta hay 2 pueblos, Baquedano y Sierra Gorda. Sierra Gorda es el que está más tirado hacia Calama y Baquedano más tirado hacia Antofa, ¿ya? Esta es una planta concentradora de cobre, y esto que ustedes ven en esta foto es lo que se le llama un pipe rack, ¿ya? Que en el fondo una estructura que está diseñada principalmente para recibir cañerías, ya cañerías y cosas eléctricas, en el fondo para soportar este tipo de elementos,
¿ya? Entonces esta estructura, para darle un soporte vertical y rigidez lateral, se le pone una especie de torre acá, y esta torre se diagonaliza con estos elementos que, no sé si se acuerdan de las primeras clases, en general, en Chile existe la palabra arriostramiento, que es una palabra que en realidad no existe en el castellano, porque se les llama, en realidad en español la palabra es riostras, ¿ya? Pero acá ya se usa arriostramiento nomás, y es la palabra que yo no voy a cambiar el lenguaje ingenieril del país, así que lo vamos a entender que son como arriostramientos, ¿ok? Si ustedes ven estos arriostramientos, no sé si les queda muy claro en la imagen anterior, son perfiles XL, ¿ya? Es decir, son perfiles que están formados a partir de dos ángulos, ¿ya? Ahí iría un ángulo, ahí vamos a ver con más detalle la simetría, ahí iría un ángulo y ahí iría el otro ángulo, ¿ya? Haciendo una especie de X, ¿ya? Y esto, no sé si se recuerdan en la clase pasada, el capítulo E6, ¿recuerdan? El capítulo E es el de diseño en compresión, y el E6 hablaba de los build-up members, ¿ya? Que en el fondo son elementos que se hacen a partir de otras secciones, ¿ya? Entonces, este de acá caería dentro de lo que es un elemento build-up, o lo que estaría contemplado en el capítulo E6, ¿ya? Si ustedes piensan, si ustedes ponen este ángulo, ¿ya? Que iría como por la cara trasera de esta plancha donde se conecta, y este otro ángulo que va por la cara delantera, si ustedes no generan ningún elemento que conecte estos dos ángulos, obviamente van a trabajar como dos ángulos separados, ya no van a trabajar como una sección compuesta. Para que esto efectivamente trabaje como una sección compuesta, es decir, trabaje como un perfil XL, el código le pide que cada cierta distancia ustedes conecten estos dos elementos. Entonces, no sé si alcanzan a ver ahí hay una plancha que tiende a conectar estos dos elementos, ya que básicamente uno va soldado este elemento contra este a través de esta plancha. Y esa plancha obviamente hace que este elemento no trabaje como dos ángulos separados, sino que trabaje como una sección compuesta, que en este caso sigue la geometría de un perfil XL. Una cosa que vamos a tener en cuenta, no sé si esta imagen quizás les sirve menos, se dan cuenta que ahí está uno de los ángulos, y en el otro lado el ángulo es ahí, y el ala va hacia adentro de la pantalla, ¿ya? Este caso, estos ángulos van conectados a la columna a través de soldadura. No sé si ven ahí claramente están los filetes de soldadura, ahí, y por abajo también va soldado, ¿ya? Y este de acá va soldado ahí, y lo mismo, soldado por ahí, por las mismas caras que va este, ¿ya? Es decir, esta vendría siendo una conexión soldada, ¿ya? Es decir, acá tenemos el elemento, son perfiles XL, y si hacemos un zoom en esta planchita de acá, se da cuenta uno que es una conexión soldada, ¿ok? Pero estas conexiones no tienen por qué ser siempre soldadas. De hecho, el problema de que esta conexión sea soldada, yo no sé si recuerdan de la clase 1 que yo les decía que en acero, en general, todas las conexiones de terreno uno las tiende a hacer apernadas, y las conexiones de maestranza uno las hace soldadas. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una soldadura, uno tiene que verificar que esa soldadura efectivamente quedó bien hecha, ¿ya? Y si ustedes se imaginan, por ejemplo, el viejito que tiene que ir a soldar allá arriba, no es muy cómodo, hay que montar acá un andamio, etcétera, el caballero tiene que acceder a este punto. Por lo tanto, cuando uno hace este tipo de conexiones y las va a hacer en terreno, uno las hace en general apernadas. ¿Por qué estas son soldadas? Porque en este caso, todo este marco de acá, se trajo como una sola pieza soldada de terreno, es decir, todo este marco se agarró y se acostó en un camión y se llevó directo a terreno, ¿ya? Por eso en este caso estas conexiones son soldadas. Pero, como ven, por ejemplo, estas conexiones también pueden ser apernadas. Esta es otra diagonal del proyecto, y se dan cuenta acá lo mismo, está el perfil XL, ¿ven? Acá hay un ángulo, y hacia allá va el otro ángulo, y en este caso, en vez que soldar, lo que se decidió es poner pernos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en este caso estos elementos se conectaron en terreno versus estos de acá que se trajeron de maestranza fijos con la columna, ¿ok? Entonces, este tipo de elementos se pueden conectar ya sea de manera soldada o de manera apernada. ¿Cuál es la diferencia en la práctica de que la conexión vaya soldada y apernada? Bueno, una cosa es que obviamente el diseño de la conexión en sí es distinto. Ya eso lo vamos a ver hacia el final del curso cuando veamos el diseño de conexiones, tanto soldadas como apernadas, ¿ya? Pero yo no sé si alguno de ustedes me podría contestar desde el punto de vista del diseño del perfil. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo soldado y apernado?
¿Alguien me podría dar una idea de cuál debiera ser la diferencia? Lo del área neta. Lo del área neta, ¿no es cierto? Cuando estamos verificando atracción el elemento, en este caso de acá, nosotros vamos a tener que descontarle al área del perfil las perforaciones, mientras que en el caso de acá no hay que descontar nada. Muy bien. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver en el ejemplo. Vamos a hacer ambas soluciones y vamos a ver cuánto nos da la diferencia de los valores. ¿Ok? Entonces tenemos este caso de conexiones apernadas. Las diagonales más típicas en general tienden a ser perfiles XL porque, bueno, yo siempre que les hablo a ustedes tienen que entender que yo tengo el vicio de que trabajo en el rubro industrial minero y por lo tanto en ese rubro las cosas tienden a ser como grandes y pesadas y con cargas grandes. Si ustedes están diseñando un galpón para, no sé, para una industria agrícola, obviamente esto carece de sentido y son otros órdenes de magnitud ya, pero yo más o menos les explico cuál es la realidad industrial en Chile. En general, las diagonales tienden a ser perfiles XL porque uno requiere que estos perfiles tomen harta carga, ¿ya? Pero uno también podría tener el caso que, por ejemplo, este es otro enrejado en el que los perfiles en este caso son una L nomás, ¿ya? No son una XL. ¿Lo ven acá que son ángulos nomás? No sé si les queda claro de la imagen. Ahí está un ala y acá está la otra ala. Y en este caso, por ejemplo, estas alas van conectadas, apernadas a sus extremos, ¿ya? Es decir, también uno podría tener riostras que sean perfiles L en vez que sean perfiles XL. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero hacer en esta clase? Vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a diseñar tanto atracción como compresión estas diagonales que se ven acá, ¿ya? De un marco que va a tener 5 metros de alto por 6 metros de ancho en ambos casos. En un caso va a estar formado por solamente perfiles ángulo, ¿ya? Los perfiles ángulos van a ser 100, 108, ¿ya? Eso después les voy a explicar un poco de la convención de los perfiles. De hecho, les voy a subir a la página unos catálogos que ustedes tienen que aprender a usar. Pero en el fondo, ¿qué quiere decir un ángulo 100, 108? Quiere decir que tiene 100 milímetros de dimensión de un ala, 100 milímetros de dimensión de la otra ala y 8 milímetros de espesor, ¿ya? Y en este caso, cuando hagamos la conexión a través de un solo ángulo, vamos a hacer que las esquinas vayan con pernos de anclaje, ¿ya? Un poco similar a lo que vemos en esta imagen de acá. Mientras que cuando hagamos el mismo ejemplo, vamos a resolver la misma estructura, pero ahora en vez de usar perfiles L como diagonales, vamos a usar perfiles XL, que van a estar formadas igual por estos ángulos de 10, 10, 8, o 100, 108, perdón, porque siempre se habla en milímetros, pero van a ser haciendo esta geometría de XL. Ya, esta es la geometría de XL. Entonces ustedes van a tener un angulito acá, otro angulito acá, y va a ir conectado con una planchita en horizontal, ¿ya? Que es un poco lo que yo les mostraba acá, ¿ya? Esa planchita en horizontal que conecta ese ángulo con ese ángulo es un poco la que yo les estoy mostrando acá, que es esa planchita que conecta ese ángulo con ese ángulo. Entonces, esta sección ya no son dos ángulos solos, sino que es una sección XL que se le llama, que es una sección formada por dos ángulos de 100, 108. Vamos a considerar por asuntos prácticos que la separación que tienen estos angulitos entre sí, en este sentido y en este sentido, son 8 milímetros. ¿Ya? Vamos a ver que los catálogos que traen para distintas separaciones que ustedes le pueden dar al ángulo. La separación entre los ángulos obviamente coincide con el espesor de la planchita que ustedes están usando para conectarlos. ¿Estamos? Entonces, esos son los dos ejemplos que vamos a hacer. Vamos a hacer la resolución de esto para el caso de un ángulo y la resolución de esto para el caso de que tengamos un perfil con forma XL. Y vamos a ver cuánto nos da tanto para tracción como para compresión. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a cambiar no, un segundo. Espérate, tengo que mostrar este de acá, que es con la ya. ¿Están viendo todos el PDF? ¿Sí? Ya. Entonces, en este PDF vamos a calcular la capacidad atracción y compresión de las diagonales de este marco, que como lo vimos anteriormente, tiene 5 por 6 metros y está formado por ángulos 100, 108. ¿Ya? Lo primero, obviamente, siempre que ustedes van a partir, en este caso vamos a asumir que el material que vamos a usar es un A36. Si es un A36, quiere decir que la fluencia son 36 KSI, o si uno redondea en megapascales, son 248 megapascales. La tensión mínima de fluencia en ese caso.
La de rotura son 400 megapascales, y acá está el E y el G, que son los que da el código como propiedades del acero. Acuérdense que las propiedades del módulo de elasticidad, el módulo de corte, el módulo de Poisson, no cambian según el tipo de acero. Todos los aceros tienen las mismas propiedades, ¿ya? Si calculamos el largo que va a tener cada una de estas diagonales, este largo simplemente lo sacan como Pitágoras, ¿ya? Este largo lo sacamos entre los puntos de trabajo, ¿ok? Profe, Yo sé, dígame. Ya, país. sé que se está viendo solamente el PDF, la portada del PDF. No sé si a alguien más le pasa. Ya, qué bueno que me dijiste, porque, espérate. Acá está, es que estoy mostrando otra cuestión. Viste qué bueno que me dijiste, si no ya harto rato pegando. ¿Ahí sí? Ahí sí, profe. Ya, Sí, ahí sí, perfecto. ya, disculpen que ¿viste? No le estaba mostrando nada. Ya, lo que les decía, vamos a resolver este ángulo acá, entonces, ahí les decía que lo primero hay que ingresar las propiedades de los materiales, que en este caso el acero es una 36, ¿ya? Tensión de fluencia, tensión de rotura, siempre el módulo de elasticidad, el módulo corto es el mismo. Lo primero que vamos a calcular es el largo del elemento, y esto le estaba diciendo que el largo en general se considera entre puntos de trabajo, es decir, desde acá hasta acá. Yo sé que en la práctica ustedes me van a decir, profe, pero este elemento es un poquito más corto que eso de ahí. Efectivamente es así, pero en la práctica conservadora es tomar en general el largo del elemento entre puntos de trabajo. Por lo tanto, el largo de este elemento por Pitágoras sería la raíz de 5 al cuadrado más 6 al cuadrado, es decir, mide 7,8 metros. ¿Ok? Y las propiedades que vamos a requerir para el diseño de este elemento son las siguientes. Vamos a requerir cuál es el área del perfil, cuáles son sus radios de giro respecto de los ejes X e Y, pero también, no sé si se acuerdan, los ángulos se tienden a pandear no respecto a sus ejes principales, sino que se tienden a pandear respecto a ejes que están rotados 45 grados. ¿Ya? Los ángulos son los únicos elementos que tienen esa particularidad. Todo el resto de los elementos se pandea respecto a sus ejes principales, pero los ángulos no, los ángulos se pandean respecto a ejes que van a 45 grados. Entonces, en este caso, yo no les voy a pedir en la prueba que ustedes calculen estas propiedades, sino que yo les voy a entregar catálogos de perfiles que salen estas propiedades. Entonces, tenemos un ángulo 100 sin 8, y para eso ustedes tienen que ir a un catálogo que yo les voy a subir, que... un segundo. ¿Por qué no lo encuentro? Dame un segundo, espérame. Acá. Acá está. Ahí lo están viendo, que dice capítulo 2, tabla de perfiles. Ya, este es un manual, o sea, un catálogo de perfiles del ICHA, el Instituto Chileno del Acero, y en que si ustedes se meten acá a este catálogo van a encontrar que están todos los perfiles que están disponibles en general en Chile, ¿ya? O sea, acá por ejemplo tenemos los perfiles T soldados, ¿ya? Y acá por ejemplo tienen un H, no sé, que es de 1100 por 350 por 400. Entonces acá ustedes pueden ver cuáles son los espesores del ala, del alma, cuál es el área, cuál es la inercia, módulo elástico, radio de giro, módulo plástico, respecto al eje X, respecto al eje Y. Acá pueden ver también cuál es la constante torsional, la constante de alabeo, etc. Las propiedades que ustedes requieren del elemento. Eso sería para los perfiles T, pero nosotros estamos en este caso buscando el de los perfiles ángulo. ¿Ya? Entonces voy a avanzar hasta donde esté la tabla de los perfiles ángulo. Vamos. Una cosa, profe, Dígame. El ayudante José Tomás le mandó un mail mandando el catálogo, para que no se preocupe. Ya, qué bueno que lo tengan ya disponible. Yo voy a hablar bien con José Tomás, me tiene que aparecer el espacio este mismo. La idea es que de ahí vamos a sacar los elementos que van a tener que ustedes para usar para diseñar en la prueba. ¿Ok? Entonces, vamos en este caso a considerar que es un perfil L que es plegado, ¿ya? También hay perfiles L laminados, pero consideremos que este es plegado. Y acuérdense, el perfil era un 100-108, es decir, de esta línea de acá, de esta fila de acá, ustedes debieran sacar las propiedades. El área, si ustedes ven acá, vamos a hacer un zoom, es 14.481 milímetros cuadrados. Y si se dan cuenta, en esta imagen de arriba, se dan cuenta que ustedes tienen un eje X,
un eje Y, pero también les muestran dos ejes que están rotados 45 grados, que es el eje U y el eje V, ¿ya? El eje U y el eje V son los ejes principales del ángulo, que son distintos sus ejes geométricos, y el eje sobre el cual se va a pandear este elemento es respecto a este eje V, ¿ya? ¿Por qué yo sé que es respecto al eje V? Porque si ustedes ven los radios de giro RV y RU, el RV es más chiquitito, es 18,7 versus el RU que es 39,9. Es decir, si ustedes tienden a comprimir este elemento, no se va a tender a pandear respecto a ninguno de estos dos ejes, sino que se va a tender a pandear respecto de este eje, o sea, va a rotar respecto a este eje de acá. ¿Ok? Entonces, recuérdense más o menos los valores. 1481 el área, y el RX y el RI son iguales porque las alas son iguales, vale 31,2, y el radio de giro que me interesa es el más chico entre estos dos, que sería en este caso 18,7. ¿Ok? Entonces, si es que yo voy acá a la pantalla, vuelvo al ejemplo que tengo en PDF, acá yo copié los valores, ya acá están los 1481 del área, acá son los radios de giro respecto de los ejes principales, el X, el Y, y acá está el 18,7, que es el radio de giro menor de este perfil, ya, que ojo, el radio de giro menor de un ángulo no es el mínimo entre estos dos, sino que es un radio de giro para un ángulo que está rotado 45 grados respecto a esto. ¿Ya? Pero esto en el fondo son simplemente propiedades geométricas que ustedes debieran obtener del catálogo. Entonces, seguimos, ¿ya? Por lo tanto, estos son simplemente datos de entrada. Si ahora vamos al diseño en compresión en sí, acá está la primera parte que le tiende a ustedes generar harto problema. Y es entender bien cuál es la longitud efectiva del elemento, ¿ya? Acuérdense que la longitud efectiva, el código, eso me faltó abrir el código para tenerlo. Acuérdense que el código usa la palabra L sub C para referirse a la longitud efectiva, ¿ya? Y L sub C es simplemente K por L, ¿ya? Es una forma particular que tiene el código, ya dijimos por qué lo muestra como L6 y no por K por L, porque el método de análisis directo está tendiendo a usar siempre K igual a 1, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Que cuando ustedes están viendo este ejemplo, uno asume generalmente que las conexiones de los arriostramientos siempre se consideran que son rotulados en los extremos, ¿ya? De hecho, cuando ustedes hacen sus modelos computacionales, uno siempre pone rótulas en las esquinas de estos elementos. Yo sé que ustedes me van a decir, oiga, profe, pero ¿cómo hacer una rótula si yo le pego la tremenda soldada al perfil, o si le pongo varios pernos, como es el caso de esto? En verdad, claro, esa conexión no va a ser rotulada, sino que va a tender a ser un poco más rígida, pero si es más rígida, en general es más conservador que asumir que está rotulado en los extremos, ¿ya? Porque el K de asumir que está rotulado en los extremos es 1 versus el K que tendrían en cualquier caso de asumir que hay una cierta rigidez en los extremos sería menor que 1, ¿ya? Y mientras más grande es el K, en el fondo menor va a dar su resistencia a la compresión. Por eso es que en este ejemplo de acá, aun cuando tenemos pernos en ambas esquinas, vamos a asumir que K vale 1, ¿ya? Tanto para cualquiera de los radios de giro, es decir, tanto para el giro respecto a U, como respecto a V, como respecto a X, como respecto a Y, para cualquier lado, vamos a asumir que siempre este elemento está rotulado, ¿ok? Que permite el giro en cualquier dimensión. Ahora, una cosa es cuál es el factor de longitud efectiva K, que en este caso se obtiene directamente de una condición rotulada, y otra cosa es cuál es la longitud de pandeo del elemento, ¿ya? En este caso, cuando tenemos estos ángulos se conectan en ese punto medio, ¿ya? Si volvemos un poco les voy a mostrar de nuevo el PowerPoint acá está. Si ustedes ven, acá en el PowerPoint se dan cuenta que uno le pone un perno ahí al medio. En el fondo, ese perno del medio conecta este ángulo con este ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que como estos dos elementos están conectados, se asume que la longitud de pandeo del elemento ya no es todo su largo, sino que en este caso, si es simétrico, va a ser solamente la mitad de su largo. ¿Por qué se asume eso? Porque uno me podría decir, bueno,
está bien, en el plano uno podría asumir eso, pero ¿qué pasa si esto se quiere pandear, por ejemplo, hacia afuera? No es tan útil lo que está haciendo este otro elemento, porque este otro elemento está más que nada contribuyendo en el plano. Pero la normativa chilena, en especial la normativa de diseño sísmico en Chile, establece que cuando ustedes tienen estos sistemas de diagonales, se puede asumir que el punto medio restringe el pandeo en cualquier dirección. ¿Y de dónde deriva esa lógica? Es que si este elemento se está tendiendo a comprimir, por ejemplo, porque estamos aplicando una fuerza horizontal que va hacia la derecha, cuando este se está comprimiendo, este otro se está traccionando. Por lo tanto, como este elemento se está traccionando, no está tendiendo a sufrir pandeo. Por lo tanto, sí se puede considerar que es un elemento que efectivamente contribuye a que este otro elemento no se pandee hacia ninguna de las direcciones posibles, ¿ya? Porque si nosotros aplicamos algún tipo de carga y ambos elementos están obviamente tendiendo a pandear, este punto medio no es efectivo, ¿no es cierto? Porque si este se pandea y este se pandea, nadie ayuda a nadie. Pero en el caso en general de cargas laterales, como son para los cuales trabajan estos sistemas de Riostras, este punto sí va a ser un punto efectivo, porque mientras este se pandee, este otro no se va a estar pandeando. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se traduce eso? En que vamos a asumir entonces, primero que los K valen 1, ¿ya? Es decir, el factor de longitud efectiva vale 1, pero eso es porque es rotulado, ¿ya? Para cualquier dirección, para U o para V. Pero además vamos a asumir que la longitud de pandeo va a ser solamente la mitad del largo, no el largo total. ¿De dónde deriva eso? Porque como están conectados en el punto medio y en general uno está en tracción y otro está en compresión, vamos a decir entonces que uno ayuda a que el otro no se pandee y por lo tanto cuando se quiere pandear el elemento no lo hace respecto a todo su largo, sino que lo hace respecto a la mitad de su largo. Y por tanto, finalmente el LC, que es el término que usa el código, ya sea en la dirección U o en la dirección V, es simplemente K por esta longitud que yo calculé acá. Es decir, sería 1,0 por no el largo total, sino que 0,5 veces el largo total. Es decir, estas son las longitudes de pandeo del elemento. En los dos casos es la misma, porque como vimos, vamos a asumir que está rotulado en todos lados y que ese punto medio restringe el pandeo en cualquier dirección. Es decir, el elemento se tiende a pandear como si fuera un elemento de 3.905 milímetros de largo. ¿Ok? Eso es lo primero que siempre ustedes tienen que hacer cuando están diseñando en compresión. Tienen que terminar calculando, como sea, este factor L sub C, ya que es el factor de longitud efectiva. En la tarea en particular, dígame. Si el marco no fuera simétrico, como el del 6x6 que está viendo ahora, ese largo efectivo que está diciendo de que se pandearía al final la... Claro, cambiaría, ¿o no? No sería la mitad. Exacto. ¿Pero nos quedamos con el más largo al final o el más corto? Más largo, el más largo. El más largo, ¿verdad? Exacto, sí. Ya. Muy buena pregunta. Sí, efectivamente sí. Ya. Entonces, en el caso particular de la tarea, yo no les estoy pidiendo que se metan a Abaco ni que calculen el K. El usuario de la planilla, él tiene que meter los K. ¿Ok? Y ustedes simplemente ese K lo multiplican después por la longitud de pandeo en cada dirección y calculan este LC. Así que en la tarea, simplemente este es un input que tiene que ingresar el usuario. Lo primero que uno siempre debiera hacer cuando está verificando un elemento de compresión es verificar la esbeltez global. Bueno, verificar la esbeltez tanto global como local. ¿Ok? La esbeltez global, si recuerdan de la clase anterior, yo les dije que el código, el ISC 360-2016, solamente recomienda que la esbeltez global no sobrepase los 200, ¿ya? En el caso de la norma chilena, la 427 parte 1 del 2016, que es la norma chilena de acero, que en el fondo es la traducción de la ISC 360 del 2010, pone esto como algo mandatorio, ya algo obligatorio. Pero en este caso solamente es una recomendación. Si ustedes ven, para este caso en particular, el LCU, que es la longitud de pandeo del elemento, son 3.905, y el R sobre el cual se está pandeando, obviamente, es el radio de giro menor, que son los 18,7 milímetros. Si ustedes hacen este cociente, en este caso van a tener que es 208.8
esta razón, ¿ya? Es decir, en teoría, ustedes no podrían usar estas diagonales como elementos en compresión en Chile, ¿ya? Porque estarían sobrepasando este valor de 200, ¿ok? Para este caso práctico del ejemplo, vamos a seguir adelante nomás, vamos a usar esta diagonal. Pero lo que les quiero decir en el fondo que es importante que tengan claro que si sobrepasan esos 200, ustedes tendrían que usar otro perfil para este sistema. No podrían usar este 100-108. Tendrían que buscar uno que tenga un radio de giro mayor. ¿Ok? Entonces, eso respecto a la esbeltez global, que vendría siendo el LC partido por R, o dicho de otra forma, K por L partido por R, pero la nueva versión lo llama LC partido por R. La esbeltez local, no sé si recuerdan que están viendo el código en este caso, es que no sé qué se está mostrando en la pantalla. Estoy mostrando el ISC 360, ¿lo están viendo? No, el PDF. Todavía aún, aún sigue con el ejercicio mostrándolo. Ya, ahí está, ahí lo voy a mostrar. Ahí está. Este es el ISC 360, ¿ok? ¿Se acuerdan esta tabla, la tabla B41? ¿Se acuerdan que en esta tabla B41 tenían que ver si es que su elemento tenía partes esbeltas o no? Entonces, ¿qué es lo que tenían que tener? En la tabla B41A, que es la que tienen que usar para esta prueba, tienen que ver en el fondo, en este caso, el ángulo que tienen sometido solamente a carga de compresión, tienen que ver en cuál de las categorías cae. En este caso cae en la categoría 3, que son las alas de ángulos simples. Y en este caso tienen que hacer este producto B partido por T, donde B es toda la longitud del ala y T viene siendo el espesor, y eso lo tienen que comparar contra 0,45 raíz de B partido por FI. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá en la tarea, o sea, en el ejemplo. Acá está la tabla, ahí está el B partido por T, el 0,45, entonces ustedes tienen que calcular cuánto es el lambda, en este caso de las alas, vendría siendo 100 partido por 8, porque es un 100-108, eso les da 12,5, ¿ya? Y este límite, 0,45 raíz de E partido por FI, le está dando 12,8. Es decir, como este valor es menor que este valor, por poquito, están justo, como es menor, entonces ustedes clasifican este ángulo como no esbelto en compresión. ¿Qué quiere decir que el ángulo sea no esbelto en compresión? Quiere decir que ustedes no requieren calcular pandeo local porque básicamente la sección no va a estar sometida a pandeo local. Si es que sí está sometida a pandeo local, ahí ya no tienen que usar el área bruta, sino que tienen que usar un área efectiva, ¿ya? Pero en este caso no es necesario porque este valor es menor que este de acá, ¿ok? Es decir, la sección es no esbelta. Entonces, vámonos ahora, el caso de los ángulos, yo no sé si recuerdan, está cubierto en el capítulo E5 del ISC 360. O sea, si volvemos al ISC 360, si vamos a la parte en compresión, que es acá, este es el capítulo E, que es para compresión. No sé si se acuerdan, E1 las disposiciones generales, E2 les enseñaba a calcular largo efectivo, el E3 es pandeo a flexión, el E4 es pandeo flexo torsional, y el E5 es un capítulo que se enfoca en el diseño de compresión de ángulos simples, ¿ya? Después tenemos este E6 que es para secciones compuestas, y en el E7 era cuando teníamos elementos esbeltos y por lo tanto había pandeo local. Entonces vamos a ver qué dice el E5, porque estamos diseñando un ángulo en compresión. Entonces si vamos al E5, no sé si se acuerdan, pero lo primero que decía el E5 era lo siguiente, decía, la resistencia nominal a compresión de un ángulo debe ser el menor valor entre el estado límite de pandeo a flexión de acuerdo a E3 o de acuerdo a E7. E3 es cuando no hay elementos esbeltos y E7 es cuando hay elementos esbeltos, es decir, hay pandeo local. Pero ya vimos que este ángulo no tiene elementos esbeltos, por lo tanto E7 no aplica, sería solo E3. Y dice, debe incluir la verificación para pandeo flexo-torsional siempre y cuando no se cumpla esta relación. Es decir, si ustedes cumplen esta relación de que B partido por T es menor o igual a 0,71, el pandeo flexo-torsional no necesita ser considerado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer ustedes cuando están verificando un ángulo a compresión? Ver si esto se cumple o no se cumple. ¿Ya? Yo les digo que para todos los ángulos esto se cumple. Entonces vamos a ver en particular
para el ángulo del ejemplo, si se cumple o no se cumple. Entonces, acá está la misma disposición que le acabo de leer del código. Entonces, yo hago, ¿cuánto es B partido por T? Es 100 partido por 8, vimos que eso era 12,5. ¿Y cuánto es 0,71 raíz de E partido por FI? Vale 20,163. Como este es menor que este, ¿qué se concluye de eso? Que no se requiere verificar pandeo torsional. Es decir, ¿cuál vendría siendo el único estado límite que aplica en el ángulo que estamos viendo en el ejemplo? El pandeo a flexión. ¿Ok? No existiría pandeo flexo-torsional porque esta relación se cumple, y tampoco tenemos pandeo local porque vimos en la verificación de la tabla B41A que el elemento no es bento. ¿Ok? Entonces eso es lo primero que ustedes deberían hacer cuando están verificando en este caso un ángulo. Cuando es otra sección, en realidad esta verificación carece de sentido, pero yo les quise mostrar en el ejemplo qué hacer cuando tienen un ángulo. Ahora, no sé si se acuerdan de que yo les dije en la clase pasada que un problema que tienen los ángulos era respecto a su conexión. ¿Qué pasaba con la conexión de los ángulos en general? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan que yo les dije? ¿Alguien? ¿No? ¿Rotulado? Ya, una cosa rotulado, bien, pero además tenía otra condición, que era una palabra aparte con E. Excéntrica. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando ustedes están conectando un elemento, supónganse que ustedes ven, en este caso en particular, ustedes siempre que conecten un ángulo, van a conectar una de las alas del ángulo. ¿Por qué? Porque si ustedes quisieran conectar esta otra ala, lo que ustedes tendrían que hacer es que esta plancha tendría que venir con otra plancha soldada acá, y tendrían que apernar ahí y apernar acá. Entonces es muy complicado, es muy tedioso hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que se decide en general? Se dice, mira, ¿sabes qué? Mejor lo conectamos por una sola de las alas. Entonces, el conectar un elemento por una sola de las alas hace que la carga sea excéntrica, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sea excéntrica una carga? No sé si ustedes recuerdan cuando nosotros desarrollamos las ecuaciones de Euler, una de las cosas que asumíamos era que la carga era concéntrica, es decir, el genera un punto momento, de aplicación... ¿no? Dígame. Genera un momento. Claro, en este caso está generando un momento adicional esa carga. Si la carga fuera concéntrica, tendría que ocurrir que la carga tiene que estar pasando por el centro de gravedad de la sección, cosa que no ocurriría acá porque la carga se está yendo básicamente por una sola de las alas. ¿Ok? Entonces, como se va por una sola de las alas, no es una carga concéntrica, es una carga excéntrica, y uno tendría que considerar esta flexión adicional que genera sobre el elemento esta excentricidad de la carga. ¿Ok? Pero el código, como el ISC 360, sabe que en la práctica la gente conecta los ángulos a través de una sola de sus patas, trae una disposición, que no sé si se recuerdan, que dice: el efecto de la excentricidad en los ángulos simples se pueden despreciar y se puede asumir como que el elemento está solamente cargado axialmente si se cumplían estas 5 condiciones. ¿Ya? Es decir, lo que le está diciendo el código, le está diciendo, mire, no considere esta flexión adicional como una flexión adicional propiamente tal, sino que la va a considerar de otra manera, va a considerar solamente que está cargado axialmente si se cumplen estas 5 condiciones. Si no se cumplen estas 5 condiciones, está jodido. Tienen que considerar la flexión adicional y tienen que diseñar acorde al capítulo H, que lo vamos a ver más adelante en el curso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Lamentablemente el ejemplo no cumple una de las restricciones, ¿ya? Primero, el elemento está solamente conectado a través de una de las alas, sí se cumple. Está conectado a través de soldadura o con al mínimo 2 pernos, vamos a ver que más abajo les muestro el detalle de la conexión, lo estamos conectando a través de 3 pernos, ¿ok? Entonces sí se estaría cumpliendo esa condición. ¿No tiene cargas transversales? No, porque estamos asumiendo que solamente van a llegar por los nodos, porque en el fondo son cargas laterales que le llegan a la estructura. Esta no la estaríamos cumpliendo, porque dice el LC partido por R, es decir, la Esbelté global, tiene que ser menor que 200. En realidad está dando 208,8, pero yo les pido que en este caso hagamos un poco ojos ciegos a esta restricción. Ahora usted va a decir, oiga, profe, pucha, qué chanto usted, porque cómo no está haciendo el curso y ya está diciendo que nos hagamos los locos con las cosas. Ya, en mi defensa, y esta es una práctica no solo chilena, cuando yo trabajé en Inglaterra se hacía exactamente lo mismo,
cuando uno está calculando este elemento, supongan que uno está calculando este elemento y no es una estructura nueva, sino que están calculando una estructura que ya existía. Yo trabajaba ya en Inglaterra calculando las torres de alta tensión de Inglaterra. Y esas son estructuras que son del año 60, 50, etcétera, y que como le cambian los cables, pues los cables se echan a perder, los viejos tienen que ver si siguen funcionando esas torres. Y había casos que uno hacía el análisis y esas torres no funcionaban, porque fallaban en general las diagonales en compresión. Entonces, ¿qué es lo que decía uno? Uno decía, mire, en realidad la capacidad de la diagonal en compresión está dada por su largo. Mientras más cortito es el elemento, obviamente va a tender a pandearse menos y va a resistir más carga. Entonces lo que uno hacía era que en vez de considerar la longitud del elemento como la longitud entre los puntos de trabajo, que sería desde este punto hasta este punto, uno consideraba el largo del elemento entre los puntos de trabajo de la conexión del ángulo. Es decir, en este caso sería desde este punto, que sería el centro de la conexión, hasta este punto, que sería el centro de la conexión. Es decir, ya no sería la raíz de 5 por 6 al cuadrado, sino que sería una longitud más chiquitita, y les aseguro que si consideran esa longitud más chiquitita, se les va a cumplir que esta dimensión es menor que 200. ¿Ya? Esas son como prácticas de ingeniería. Yo no quiero como enredarlos así como nada, pero en el fondo el mundo de la ingeniería es el mundo de empezar a jugar con hipótesis, con supuestos, y en la medida que uno quede tranquilo, uno es capaz de tomar decisiones como esa. ¿Ya? En este caso es una práctica, como les digo, de ingeniería, de asumir no entre los puntos de trabajo, sino que entre los puntos de las conexiones. Dígame, ¿alguien va a comentar algo? Yo, si puede volver a mostrar los puntos de los cuales tomar las medidas, la nueva, que no alcancé a ver. Ya, voy a hacer un poco de zoom ahí. Lo que yo les digo, en general, cuando ustedes, por ejemplo, cuando ustedes están modelando esto en un software, por ejemplo en el SAP 2000, el SAP 2000 no tiene idea cómo están conectando ustedes este elemento. Por lo tanto, cuando calcula el largo de la barra, la va a calcular entre los puntos en los cuales ustedes dibujaron la barra, que va a ser este puntito de acá abajo y ese puntito de ahí arriba, que es básicamente donde se intersecta el centro de este con el centro de este. Es decir, este va a ser el largo que va a considerar, por ejemplo, cualquier software comercial para calcular la capacidad de compresión de este elemento. Y es lo que yo les recomiendo que siempre partan ustedes haciendo. ¿Ok? Pero como les digo, en la práctica ocurre muchas veces que algunos elementos están muy limítrofes, ¿ya? Porque acá estamos con 208 versus 200, es decir, estamos un poco más pasados nomás. No estamos hablando de que tenemos 400 de desveltez global, porque ahí ya se me cae la cara de vergüenza nomás y no funciona el elemento. Pero cuando ustedes siempre, cuando están haciendo diseños en ingeniería, están muy limítrofes, uno puede empezar a tomar decisiones para ver si puede lograr pasar algo que en teoría no pasaría. Entonces, ¿cuál les digo que es la práctica de ingeniería en este caso? Que ustedes, en vez de considerar nuevamente, les digo, este largo total, ustedes ven que en general el largo de este elemento no es ni siquiera físicamente ese largo total. El elemento queda cortado ahí y queda cortado ahí. ¿Ok? Entonces, la práctica es no considerar el largo total entre los puntos de trabajo, sino que es considerar el largo entre el centro de la conexión de cada esquina. Entonces, en este caso, ustedes están conectando con 3 pernos, en el fondo, el perno de al medio vendría siendo el centro de esta conexión de acá. Entonces, ustedes considerarían, desde este perno del medio hasta este perno del medio, eso podría ser el largo que ustedes ponen acá, como largo del elemento en esta parte de acá. En vez de hacer esta raíz de acá, ponen simplemente ese largo de ahí. Y de ahí siguen haciendo todos sus cálculos. ¿Ok? Pero eso son como cosas, están como más allá del alcance de lo que pretendo en este curso, pero era un poco para disculparme por el hecho de que en este caso no estamos cumpliendo una de las condiciones. ¿Ok? Y la última condición es que si tuvieran ángulos que son de patas desiguales, que no es el caso de nosotros, pues las dos patas son iguales, la razón entre los lados de las patas no puede ser más que 1,7, que eso en general se cumple. ¿Ok? Entonces, como vamos a asumir que cumplimos estas 5 condiciones, veamos qué es lo que nos dice el código cuando cumplimos esas 5 condiciones. Nos dice, mire, si ustedes cumplen estas 5 condiciones, no tiene que irse al capítulo H. Pero lo que tiene que hacer es que tiene que modificar la esbeltez global que está usando usted en sus cálculos. Es decir, el LC partido por R que usted está usando
no tiene que ser el que ya calculamos acá. ¿Se acuerdan que acá calculamos nosotros un LC partido por R, que es este de acá? ¿Se acuerdan? Que viene siendo simplemente el largo este que vimos que era 1 por 0,5L partido por el menor radio de giro. Eso nos está dando 208,8. Les dice, mire, usted no tiene que usar ese 208,8. ¿Qué tiene que usar usted? Tiene que usar un radio de giro modificado. Y para ver cuál es la expresión que tiene que usar, ahí tiene que ver en qué caso está cayendo usted. Entonces había un caso A y un caso B, no sé si se acuerdan. Que el caso A era, traduciéndolo bien simple, era cuando ustedes tenían enrejados planos. Y este era más que nada cuando tenían enrejados espaciales. ¿Ya? Y dependiendo si estaban en A o en B, después también había una subdivisión, que era si eran ángulos de patas iguales o eran desiguales, pero que se conectaban a través de la pata larga, o si eran ángulos desiguales que se conectaban a través de la pata corta. ¿Ya? Entonces, para este caso del ejemplo, vamos a asumir que es un enrejado plano, y como es el caso de que tenemos un ángulo de patas iguales, estaríamos en el caso A1. ¿Ok? De no ser así, ustedes tienen que ver en qué caso encaja. Entonces vamos a volver al ejemplo, y vamos a ir entonces al caso 5A1, perdón, E5A1. Entonces, les dice, cuando sus ángulos son de patas iguales, tiene que lo primero que hacer, tiene que ver si su relación L partido por RA es mayor o menor que 80. Y acá está el tema. ¿Qué era el RA? El RA, si ustedes ven en la definición del código, voy a ir al nuevo al código, me ando pasando de un lado para otro, pero no quiero que les vaya quedando dudas. En la página siguiente les dice, mire, el RA es el radio de giro respecto del eje geométrico a través del cual están conectando el ala. ¿Ya? Es decir, en este caso, en este caso, si vemos arriba, bueno, no tengo una sección, pero voy a mostrarlo acá. Yo estoy conectando a través de esta ala de acá. Entonces, acá va a ir la plancha y acá yo estoy conectando el elemento. Por lo tanto, el RA vendría siendo el radio de giro respecto del eje geométrico que es paralelo a este lado. Es decir, un eje geométrico que iría acá. Que en este caso, si ustedes llaman, por ejemplo, a este eje Y y a este eje X, vendría siendo respecto del radio del eje Y. ¿Ok? Entonces, el RA en este caso vendría siendo el RY. No es el RV, no es el radio menor, ¿ok? Es el radio de giro respecto de un eje paralelo al lado que ustedes están conectando, ¿ok? Entonces, si ustedes van al ejemplo abajo, yo ahí digo que RA, bueno, es igual a RX o RY, da lo mismo porque tiene las dos patas iguales y depende de qué lado ustedes estén conectando, ¿ya? Pero esto es lo importante, este RA es el radio de giro respecto a un eje paralelo al ala conectada. No es el radio de giro menor. Entonces, en este caso, el RA vale 31,2. Y L, ojo, acá el código no está usando LC. Por lo tanto, si no está usando LC, ¿qué largo tengo que usar yo? El largo total del elemento. ¿Ok? Entonces, si yo hago L partido por RA, en este caso, L va a ser la raíz de este L de acá, tienen que usar el L total. Es decir, los 7,81 metros, 7.810 milímetros, partido por 31,2 milímetros. Y ese cociente, si ustedes lo hacen, van a llegar a que es 250.33. Y como ese valor es mayor que 80, puta, ahí la cagué, miren, me equivoqué en el ejemplo. Usé el 72 más 0,75, ¿y qué tenía que usar? El 32 más el 1,25. Miren, les pido disculpas, me acabo de dar cuenta del error. ¿Ven todos el error o no? ¿Me están siguiendo o ya se perdieron hace rato? ¿Alguien me hace un feedback, por favor? Sí, profe. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, no? Sí. ¿Sí? Ya, o sea, estamos tratando de calcular cuál es la capacidad de compresión del ángulo. Entonces, como el ángulo es conectado excéntricamente, estamos obligados a hacer todas estas cuestiones de acá. El primer error que tiene el ejemplo que lo voy a corregir y lo vamos a subir, es que en este caso el L partido por RA es mayor que 80.
Por lo tanto, el L sub C partido por R que ustedes tienen que considerar tendría que ser 32 más 1,25, esta razón que ustedes calcularon. Yo me equivoqué y usé el 72 más 0,75, que vendría siendo el caso cuando es menor o igual que 80. Les pido disculpas por eso, los voy a volver a subir para que tengan la solución correcta. Le voy a poner otro nombre incluso al archivo para que no se vayan a confundir. Pero, ¿a qué voy? Que el LC partido por R modificado, le puse un subíndice en mod de modificado, se dan cuenta que ahora es 259,74 versus el que ustedes tenían inicialmente, que era 208,8. Es decir, lo que hace en el fondo el código es decir, mire, ya, ok, yo voy a dejar que usted conecte excéntrico, lo voy a dejar que no considere esa flexión adicional, pero yo tengo que de alguna manera tomar los resguardos de considerar esa excentricidad. ¿Cómo lo hace? A través de estas expresiones de acá, que no hacen ni más ni menos que aumentar el valor del LC partido por R. ¿Ok? Entonces, en vez que usar 208, que usarían ustedes en cualquier caso, tienen que usar 279,7446 en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sigue el problema de aquí para adelante? De aquí para adelante el problema sigue como en cualquier sección que ustedes estén diseñando en compresión. De aquí hacia arriba, todo lo que expliqué es una cosa exclusiva para el caso de los ángulos. ¿Ok? Eso quiere que lo tengan en claro. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Lo que tengo que hacer, acuérdense que este ángulo tiene dos particularidades. No tiene pandeo flexotorsional porque vimos que B partido por T era menor que 0,71 raíz de FI, y tampoco tiene pandeo local, ¿no es cierto? Es lo que estoy mostrando acá. No tiene pandeo flexotorsional y tampoco tiene pandeo local porque hicimos la verificación de la tabla B41A y vimos que no había elementos esbeltos. Entonces, lo único que tengo que evaluar es el pandeo a flexión. Y si ustedes recuerdan, el pandeo a flexión parte calculando algo que es la tensión elástica de Euler, o F sub E que llama el código, que es simplemente pi cuadrado por E partido por la esbeltez global al cuadrado. En este caso, esa esbeltez global tiene que ser esta que acaban de calcular ustedes, es decir, la que ya está modificada, y este valor entonces les va a dar, en este caso en particular del ejercicio, que va a tener que corregirlo con este acá obviamente, está dando 29,3 megapascales. Y lo que ustedes tenían que hacer después, no sé si se recuerdan, era calcular la tensión crítica. Pero para calcular la tensión crítica ustedes tenían que ver si estaban superando el 1,5 veces pi, que es 4,71 raíz de E partido por FI, o no. Si es que están superando este valor, se pandea de manera elástica, y si están menor a este valor, se pandea de manera inelástica. ¿Ok? Si ven del código esto mismo que les estoy diciendo, para los que se están quedando un poco colgados, es esto que les digo acá. ¿Se acuerdan que esto de acá, el F sub CR, tiene dos valores? O esta expresión de acá, que es para el caso, perdón, probablemente no, sí, le estoy mostrando lo que estoy haciendo. Sí. Si es que tienen pandeo inelástico, es esta la expresión que rige el pandeo de la tensión crítica de pandeo. En cambio, si están en esta situación de acá, es la tensión elástica, o sea, perdón, se tiende a pandear elásticamente y por lo tanto es esta la expresión del pandeo crítico. ¿Ok? Entonces, tengo que verificar básicamente si el LC partido por R es mayor o menor que el 471. Entonces, en este caso en particular, el LC partido por R es 259 y el 471 raíz de partido por FI es 133. Por lo tanto, como es mayor, se pandea de manera elástica, y la tensión crítica de pandeo se calcula como 0,877, el valor de FE que calculé previamente. Y ese en este caso es 25,7 megapascales. Es decir, imagínense que la tensión de fluencia de este es 248 megapascales, es decir, esto se está tendiendo a pandear a casi al 10% de la tensión de fluencia de la sección, es decir, se está tendiendo a pandear a un valor que es muy lejos de la tensión de fluencia, claramente un valor que es de tensión elástica. ¿Ok? ¿Y cuál sería la resistencia a compresión? La resistencia nominal, P sub n, es simplemente el producto entre esta tensión crítica y el área de la sección. En este caso, 38 kilonewton, o los que están más familiarizados con las toneladas o los kilos, eso si lo dividen por 10 le dan toneladas, es decir, son 3,8 toneladas. ¿Ok? Profe, una pregunta. Dígame.
así como usted descartó que había pandeo flexotorsional, si no lo hubiese descartado y tiene que calcularlo, y también tiene que calcular el pandeo por flexión, perdón, claro, el pandeo por flexión, ¿con cuál se termina quedando los dos al final? ¿Con el mayor? No, siempre es menor, Con siempre es con el menor. menor. Claro, siempre Ya. es menor. O sea, si seguimos con el problema, por ejemplo, acá, en este caso, yo puse simplemente no aplica porque efectivamente en este caso no aplica. Vamos a ver en el ejemplo cuando lo veamos con XL, ahí sí hay pandeo flexotorsional y ahí les va a quedar más claro. ¿Estamos? Pero siempre es menor. Siempre de todos los estados límites que ustedes obtengan, siempre se quedan con el menor valor. Porque el menor valor obviamente es el que va a ocurrir primero. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la resistencia nominal a compresión para el caso de pandeo por flexión. Acuérdense que no se empiecen a confundir acá. Pandeo por flexión no quiere decir que hay una carga de flexión, sino que es un pandeo por una carga de compresión en que el elemento se tiende a flectar. ¿Ok? Entonces, no tenemos pandeo flexotorsional, tampoco tendremos pandeo local. Por lo tanto, ¿cuál es la resistencia final a compresión? Súper simple. Tenemos que ver si es que la vamos a calcular. Mira, acá me equivoqué, les puse también otro pato me encontré. Ahí tiene que decir L100-108. Entonces, la resistencia a compresión de este perfil sería, si es que es el método ASD, esta resistencia que yo encontré acá, la tengo que dividir por el factor de seguridad, que si ustedes se van al código, valía 1,67. Por lo tanto, 38 dividido por 1,67 son 22,8. Es decir, si ustedes están diseñando esta estructura por el método ASD, esa diagonal resiste aproximadamente 2,3 toneladas en compresión. ¿Ya? Versus que si ustedes están diseñando por el método LRFD, en ese caso, en vez que dividir por omega, multiplican por phi, pero el mismo valor. Acuérdense que este valor es válido para el método ASD y LRFD. Esa es la gran ventaja de la versión 2016 del código, que unificó el cálculo de la resistencia para el caso ASD y LRFD. Entonces, en este caso, si multiplican el 38 por 0,9, les da 34,2. Entonces, si ustedes ven, siempre el elemento va a resistir más con con LRFD respecto de ASD. Entonces, alguien me preguntará, oiga, profe, pero entonces, ¿para qué usamos el ASD si siempre va a dar más la resistencia a LRFD? Pero recuerden que cuando ustedes comparan, la solicitación que van a obtener por el método LRFD va con factores de mayoración. ¿Ya? Por ejemplo, en el método ASD, la combinación es carga muerta más carga viva. En la combinación LRFD es 1,2 veces la carga muerta más 1,6 veces la carga viva. ¿Ya? Entonces puede ser que hay veces que algo les pase en ASD y no les pasa en LRFD o viceversa. No es siempre que LRFD, en la mayoría de las veces LRFD tiende a ser un diseño que es menos conservador, ¿ya? Pero obviamente acá siempre les va a dar una resistencia mayor, pero también van a comparar con una solicitación mayor. ¿Ok? Entonces eso sería, dígame. ¿Y cuál es la idea de sacar los dos entonces? Si igual, si que cumple para uno, cumple para los dos, ¿o no? No, pues no. El ASD y el RFD. No, o sea, ¿por qué yo les hago sacar los dos? Porque en el fondo ustedes son estudiantes y quiero que tengan claro que sepan calcularlo para los dos casos. Pero obviamente ustedes tienen que elegir qué metodología van a usar, por ejemplo, cuando estén diseñando una estructura real, y las combinaciones de carga que ustedes usen para calcular cuál es la demanda sobre los elementos, tienen que ser consecuentes con la forma en que ustedes están calculando la resistencia. Pero yo acá les pregunto de una manera más que nada estudiantil o pedagógica el hecho que me presenten los dos resistencias. ¿Okay? Ah, ya. Ya, perfecto. Ya. Ahí terminamos el diseño en compresión. Terminemos con el diseño en tracción, de ahí paramos un rato y vemos el diseño del otro elemento. ¿Ok? Respecto al diseño en tracción, si se acuerdan cuando uno veía el diseño en tracción, así como el diseño en compresión está en el capítulo E, el diseño en tracción estaba en el capítulo D. Y cuando ven el diseño en tracción, hay dos estados límites que evaluar. Una era la fluencia del área bruta y la otra era la rotura del área neta. ¿Ya? Que era la rotura del área neta. Si se lo muestro todo a través del código, no hay nadie que lo estoy chamullando. Ustedes van acá al capítulo D, que era el más cortito. Bueno, ustedes hicieron hace poco la tarea, así que esto lo cacha porque hicieron los if respectivos ahí. Pero acá se ve que la resistencia a tracción es básicamente la fluencia del área bruta, que es FI por A sub G, o la ruptura del área neta, en la que en vez que usar FI, usan FU, pero en vez que usar el A sub G, hay que usar el área efectivo, ¿cierto?
Entonces, vamos al primer estado límite. Súper sencillo. Fi por A sub G, en el fondo esta es la resistencia nominal a tracción de la afluencia del área bruta, que si ustedes miran, está más o menos resistiendo 37 toneladas, versus las 2,3 que resistirían a compresión. Ahí se ve que un perfil resiste mucho más en tracción que en compresión. ¿Ok? Ahí está el primer valor. Y después el otro es la rotura del área neta. Entonces, como es la rotura del área neta, ahí tenemos que empezar a calcular cuál es el área neta y después cuál es el área efectiva, porque ese es el valor que tienen que usar. Entonces, lo primero que yo hago es que les muestro cómo estamos conectando este elemento. Este elemento, que es la diagonal de acá, ¿ya? La estamos conectando a través de 3 pernos, que son pernos, bueno, la calidad del perno es A325. Esto a ustedes no les importa todavía porque no les he enseñado a calcular conexiones ni les he hablado de los pernos. Lo único que les importa a ustedes es que phi, que es la letra con la que en general se especifica el diámetro de los pernos, es de 1 pulgada. ¿Ok? Entonces estos son pernos de 1 pulgada y son 3 pernos. Y van espaciados 100 milímetros entre ellos. ¿Ok? Esa es la forma en que estoy conectando esta ala. Esta es información que ustedes requieren para poder calcular la capacidad del perfil. Ojo que acá no estamos verificando la capacidad de la conexión. Estamos verificando la capacidad del perfil. Entonces, una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es que el área neta de la sección es el área bruta menos la perforación que están teniendo en este caso. ¿Ok? No son 3 perforaciones. Si ustedes piensan, este elemento cuando se va a romper respecto a una sección que es perpendicular al eje longitudinal del elemento. Es decir, se va a tender a romper por acá. Entonces, a esta sección solamente hay una perforación que les está afectando. Por lo tanto, solamente descuentan una perforación. ¿Ok? Pero, no sé si ustedes recuerdan que el código les decía lo siguiente. Voy a volver al código para que lo tengan en mente. Le decía 2 cosas al código. Cuando ustedes estaban acá. Le decía, mire, A sub G es el área bruta y el área neta A sub N se calcula de la sección B43. Entonces vamos a B43 para ver qué es lo que nos decía B43. Acá está. B4 y el 3 está acá. Determinación del área neta y el área bruta. Y miren lo que les decía el área neta. Dice, el área neta es la suma del producto de los espesores y todos los anchos netos de los elementos que componen la sección. ¿Ya? Esto es un poco bla bla, pero lo que quiero es que se quede en la segunda parte. Dice, cuando calculen el área neta para tensión y corte, el ancho de los hoyos debe tomar 2 milímetros más grandes que la dimensión nominal del hoyo o de la perforación. ¿Ok? Entonces, 2 cosas primero. Lo primero importante, el perno, o si ustedes se van a la tabla J33 del código, la tabla J33 del código les dice cuáles son las dimensiones nominales de las perforaciones para distintos diámetros. Entonces, lo primero que es importante es que si el diámetro es 1 pulgada, hay varios tipos de perforaciones. Una perforación que es una perforación estándar, es decir, la típica que se hace. Hay una perforación que se hace más grande, que yo les expliqué, que es cuando ustedes están montando estructuras que requieren mayor tolerancia, pueden usar esas perforaciones más grandes. Entonces, en este caso vamos a asumir que es una perforación estándar. Es decir, el hoyo que yo le estoy haciendo a este perfil para poner un perno de 1 pulgada no es una perforación de 1 pulgada. Porque si fuera una perforación de 1 pulgada, tendría que meter esto demasiado preciso. Incluso el perno me quedaría medio pillado cuando lo estoy tratando de poner. Entonces, siempre se hace un hoyito que es un poco más grande que el perno. En este caso, si ustedes ven, si su perno es de 1 pulgada, el hoyo estándar es de 1/8. Es decir, el diámetro de la perforación, aunque el perno es de 1 pulgada, el diámetro de la perforación es 1/8 de pulgada. Ahí viene el in, que es el inch. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el área neta de la sección? Vendría siendo el área bruta menos lo que le está restando esta perforación. Pero de nuevo,
no es solamente el diámetro de la perforación, aunque esta perforación ya tiene el sobretamaño asumido que no es exactamente 1, es 1/8. Pero el código les dice, mire, además de este diámetro nominal de la perforación, usted tiene que sumarle 2 milímetros. Obligado. Entonces hay como una doble suma respecto al diámetro nominal del perno. La primera es que si ustedes tienen un perno de 1 pulgada, siempre la dimensión de la perforación va a ser más grande, en este caso 1/125. Pero cuando están calculando el área neta, lo que dice el código, mire, supóngase que el viejito que fue a hacerle el hoyo se le pasó la mano, entonces no hizo el hoyo de 1/1/8, sino que lo hizo 2 milímetros más grande, que es lo que han estimado más o menos que es lo que se pifia a los viejos. Entonces, lo que usted le tiene que restar no es 1 pulgada, tampoco es 1/1/8, es 1/1/8 más 2 milímetros. ¿Ok? Entonces, el área nominal finalmente que ustedes tienen, en vez que ser el área bruta, es 12.364. No sé si se acuerdan que arriba eran como 14.781. Ahí se redujo a 12,4 más o menos. Esa es el área neta, ¿ya? Pero acuérdense que el producto no es por el área neta, es por el área efectiva. ¿Y qué era el área efectiva? Es simplemente el área neta multiplicado por algo que se llamaba U. Y U era el factor de corte diferido. ¿Y ese de dónde se sacaba? Se sacaba de la tabla D31, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dígame. En la parte anterior, los 8 milímetros, ¿de dónde salían? El espesor del elemento. Ah, ya. ¿Ya? Porque acuérdense que ustedes le descuentan la perforación en el fondo, pero claro, esa perforación tiene un espesor para poder transformarse en un área. No le pueden descontar a un área claro. un largo. Por eso lo han multiplicado por los 8 milímetros. Ya, ¿Okay? perfecto, gracias. Entonces, ahora tenemos que, todo el enfoque es a ver cuál es el factor de corte diferido. En general, cuando ustedes están diseñando un elemento en tracción, esta es como la única parte que requiere un poco de complicaciones, cuál es el factor de corte diferido, porque todas las otras cosas en general en el diseño de tracción son bien fáciles de calcular. Entonces, si vamos al código, veamos en el código, la tablita ahí está un poco chica, entonces voy a volver al diseño en tracción. Perdón, acá está. Entonces, acá les dice, el área efectiva es A sub n por U. Ya dijimos cómo calcular A sub n. ¿Dónde calculamos U? Dice, váyase a la tabla D31. Si llegamos a la tabla D31 y nos dice, ya, pues, ¿en qué caso estoy? Entonces, y empieza a mirar, puta, yo siempre parto mirando los monitos, si hay un monito que se parece al mío, ya sé que es ese, y si es que no, obligado a leer. En este caso, si uno mira los monitos, ahí está justo el que estamos haciendo, ¿no? Que es en el caso, en el fondo, 2. Que es el caso de miembros en tracción, excepto los de pared cerrada, donde la tensión se transmite por algunos, pero no todos los elementos de la sección transversal, ya sea por pernos o por soldaduras longitudinales en combinación con soldaduras transversales. En este caso, entonces, nosotros estamos conectando solamente un ala a través de pernos, ¿no es cierto? Entonces, el factor de corte diferido, como estamos en el caso 2, viene siendo 1 menos X barra partido por L, en la que X barra le está diciendo, mire, voy a tratar de hacer un zoom lo más que puedo acá, el X barra es básicamente la ubicación del centro de gravedad de la sección respecto a la interfaz entre la planchita que usted está conectando y el elemento. ¿Lo ven ahí, no es cierto? Entonces, el X barra no es ni más ni menos que el centro de gravedad de la sección. ¿Ok? Y el L, si ustedes bajan en la tabla, al final de la tabla, acá les dice, el L viene siendo el largo de la conexión. ¿Ok? Entonces, vamos al ejemplo que estamos. Si vemos, este es nuestra conexión. El largo siempre se considera, si fuera una soldadura, y esto fuera soldado, como va a ser el caso que vamos a ver después del XL, en este caso, si yo estuviera soldando todo este lado y todo este lado, el L vendría siendo toda esta dimensión de acá. Cuando ustedes están apernando el elemento, el L se considera la distancia entre el centro del primer perno y el centro del último perno. En este caso sería 2 veces 100. ¿Ok? Entonces, cuando están calculando el factor de corte diferido, ya saben que el L es 2 veces 100. Ahí está.
Y el X barra es el centro de gravedad de la sección, que vale 29 milímetros. Es decir, ay, ¿de dónde sacó ese 29? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir a las tablas y vamos a ver que... Profe. Dígame. ¿Por qué era 2 veces 100, perdón? Ya, al tiro, veamos este de acá y vuelvo con el 2 veces 100. Entonces, si ustedes van a la tabla de modo de los perfiles, ustedes ven que dentro de las propiedades que le está dando el I, que es básicamente la ubicación del centro de gravedad de la sección. Y si ustedes ven acá, que obviamente el X igual el Y porque la sección es simétrica, y van al 100, 108, se dan cuenta que ahí están los 29 milímetros que yo estoy usando. Entonces, si volvemos al ejemplo, la ubicación del centro de gravedad, o el X barra que ustedes están usando, es 29 milímetros, y a dónde iba el largo que era 2 por 100, de nuevo. El largo es el largo de la conexión del elemento. Si esto es soldado, es el largo de la soldadura. Si esto es apernado, es la longitud, la distancia entre el centro del primer perno y el centro del último perno. Acuérdense que la carga de tracción que viene acá es una carga que va por el eje longitudinal. ¿Tienen claro eso, no es cierto? Entonces es una carga que está actuando en el fondo en este sentido. Por lo tanto, el largo de la conexión vendría siendo el primer perno que recibe esta tracción hasta el último perno que recibe esta tracción. Y ahí están los 2 veces 100, porque cada perno está separado a 100. Por lo tanto, ahí tengo 100 más 100, 2 veces 100. ¿Ok? Entonces, finalmente, el factor de corte diferido en este caso es 1 menos el X barra, que en este caso vimos que era 29 del catálogo, y el L, que vimos que era 2 veces 100, por lo tanto ese factor de corte diferido en este caso les queda que es 0.855. Y por lo tanto el A sub E es este 0.855 por el área neta, que es la que calculamos acá. Acuérdense que además de sumarle el diámetro de la perforación, que es más grande que el diámetro del perno, hay que sumarle los 2 milímetros, que es típico error de prueba. ¿Ok? Y ahí está el A sub N, por lo tanto ahí tengo el área efectiva. Y acuérdense que cuando es rotura del área neta, no hay que multiplicar por FI, sino que se multiplica por FU. Y en este caso, entonces, ustedes están obteniendo que la resistencia nominal a tracción por rotura del área neta es 422.8 kilonewtons. ¿Ok? Otra cosa importante, solamente para el diseño en tracción, el código contempla distintos factores de seguridad o factores de reducción de carga dependiendo del estado límite. En los otros casos siempre es el mismo factor, ya en este caso son distintos. Le está diciendo que si es fluencia del área bruta, se usa o 1.67 o 0.9. Si es rotura del área neta, se usa 2 o 0.75. Por lo tanto, si están calculando la resistencia por el método ASD, sería el mínimo entre este valor partido por 2 y el valor que ustedes habían obtenido arriba, pero partido por este valor, pero partido por 1.67. Es decir, cuando comparen, tienen que compartir las razones, no pueden compartir directamente PNT1 versus PNT2, porque el PNT1 se divide por 1.67, mientras que este otro se divide por 2. Si ustedes hacen estos cocientes y toman el mínimo, les va a dar que resiste 211.4, es decir, resiste casi 21 toneladas, un poquito más de 21 toneladas. Y si lo ven, LRFD son casi 31 toneladas. Entonces, miren la gran diferencia de la resistencia a tracción en compresión. En tracción resiste 20 toneladas, mientras que en compresión en este caso estaba resistiendo del orden de 2 toneladas, es decir, resiste 10 veces más en tracción que en compresión. ¿Ya? Algo que en general pasa cuando ustedes están diseñando perfiles. En este caso en particular, nunca la diferencia es tan grande. En este caso es muy grande, porque como se dan cuenta, lo que nos dice la Esbeltez Global cuando es mayor que 200, es como un indicativo de decirte, ¿sabe qué, compadre? Usted está eligiendo un perfil que es demasiado esbelto, y aunque le dé el diseño por compresión, tenga por seguro que le va a dar una capacidad muy baja del perfil. Entonces va a estar usando un perfil que es muy poco óptimo. ¿Ok? Eso sería respecto a este ejemplo. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, les quedó claro, les quedó más enredado, no sé con qué feeling tuvieron un poco. ¿Ya? Algo así, la idea es que ustedes hagan en la prueba. ¿Ok? Yo les voy a dar una geometría de una conexión y ustedes tienen que más o menos calcular la capacidad del perno. Ya, vamos a hacer un break ahora, unos 15 minutos, y después vamos a hacer este mismo ejemplo,
pero en vez que usar un perfil L, vamos a hacer un perfil XL. La gracia que tiene es que primero el perfil XL tiene pandeo flexotorsional respecto a este que no tenía. Y el otro está soldado versus este que está apernado, entonces vamos a ver también cómo se trata la soldadura, perdón, la conexión cuando es soldada en vez que apernada. Así que los invito a que se queden en la clase para que vean cómo se hace. ¿Ok? Ya, nos vemos entonces en un segundito más.